En el video anterior habíamos aprendido a resolver ecuaciones exponenciales utilizando la estrategia de igualar las bases. Pero ¿qué pasa cuando estas bases no se pueden igualar? Surge la segunda estrategia llamada aplicar logaritmos, que consiste en encerrar cada miembro de la ecuación como argumentos de un logaritmo en una misma base, para que por la propiedad de logaritmos esas bases puedan bajar como coeficientes del logaritmo y podamos luego desarrollar a través de operaciones algebraicas hasta conseguir el resultado de nuestra variable, ya que el logaritmo de una potencia tiene la propiedad de que esa potencia puede bajar como multiplicador de dicho logaritmo. Vamos a resolver algunos ejemplos para que podamos entender mejor las ecuaciones aplicando logaritmos. La ecuación que tenemos en pantalla claramente no es posible igualar la base 3 con la base 7. Por tanto, aparece la segunda estrategia que consiste en aplicar logaritmos. Vamos a aplicar logaritmo al primer miembro y tendremos logaritmo de 3 elevado a 2x igual logaritmo de 7 elevado a x más 5. Ambos logaritmos deben tener la misma base y yo elegí utilizar el logaritmo en base 10 que tenemos en la calculadora. Por la propiedad del logaritmo de una potencia, la potencia del logaritmo puede bajar como coeficiente, es decir, a multiplicar al logaritmo. Entonces tenemos que 2x, que está de exponente, puede bajar delante del logaritmo. Entonces tendríamos la expresión 2x por logaritmo de 3. En el segundo miembro, haciendo la misma operación, bajamos el exponente x más 5 a multiplicar delante del logaritmo y como son dos términos voy a utilizar paréntesis x más 5 multiplicado por el logaritmo de 7. Una vez hecho esto, procedemos a despejar la incógnita. En este caso multiplicamos en propiedad distributiva ambos términos por logaritmo de 7 y tendremos las siguientes expresiones. Voy a copiar el primer miembro, 2x logaritmo de 3 igual y multiplicamos x por logaritmo de 7, x logaritmo de 7. El signo que sigue más y volvemos a multiplicar 5 por logaritmo de 7, 5 logaritmo de 7. Noten que la multiplicación de una constante por un logaritmo no se multiplica 7 por 5, 35. No. Delante del logaritmo tiene su coeficiente que es 1 y ese 1 se multiplica por 5, 1 por 5, 5 y copiamos al lado el logaritmo de 7. Una vez multiplicado, fijémonos que las variables están en dos términos. Ambas ecuaciones o ambos términos son de primer grado, por tanto es una ecuación de primer grado. Hay que despejar la incógnita. Voy a pasar el término con incógnita al primer miembro. Tengo 2x logaritmo de 3 y el término positivo pasa al primer miembro con signo cambiado menos x logaritmo de 7. En el segundo miembro se queda el término independiente que sería 5 logaritmo de 7. Ahora, los dos primeros términos del primer miembro tienen ambos como factor común la incógnita x. Lo que hacemos es factorizar x. Entonces vamos a hacer acá al costado, factorizamos x, anoto x como factor común y abro un paréntesis para anotar lo que me queda del primer término. Habiendo factorizado x, la cantidad que queda es 2 logaritmo de 3. El signo que sigue es menos, habiendo factorizado x del segundo término, nos queda logaritmo de 7. Cerramos paréntesis, en el segundo miembro tenemos 5 logaritmo de 7. Lo que multiplica a la incógnita pasa al segundo miembro a dividir. Entonces hacemos aquello, x despejada va a ser igual a 5 logaritmo de 7 dividido entre 2 logaritmo de 3
menos logaritmo de 7. La cantidad que multiplica en el primer miembro pasa a dividir al segundo miembro. Lo que sigue a continuación es con el uso de la calculadora, así que vamos a utilizar nuestra calculadora para poder determinar el valor de la variable. Copiamos la expresión resultante en nuestra calculadora. Para ello utilizamos línea de fracción o en el caso de no contar con la línea de fracción utilizamos la operación de división, que es lo mismo. Vamos a hacer con la línea de fracción, anotamos en el numerador 5 logaritmo de 7. Si se abre el paréntesis tenemos que cerrarlo, dividido entre 2 logaritmo de 3 y cerramos paréntesis. A continuación, menos el término que sigue, que es un logaritmo de 7. Cerramos paréntesis y presionamos igual. Y hemos obtenido el valor de la variable, 38.71. Para los que no pueden utilizar la tecla de fracción, podemos utilizar la operación de división. Anotamos el numerador, 5 logaritmo de 7, cerramos el paréntesis, dividido, y debemos de encerrar en un paréntesis en nuestra calculadora todo el denominador. Abro un paréntesis para el denominador y copio los dos términos. 2 logaritmo de 3, cerramos el paréntesis del argumento, menos logaritmo de 7. Cerramos nuevamente el paréntesis del argumento y ahora cerramos el paréntesis del denominador. Presionamos igual y obtenemos el mismo resultado, 38.71. El valor que vamos a anotar para nuestra variable x es aproximadamente igual a 38,71. Y con ello hemos calculado el valor de x que satisface esta primera ecuación. Vamos con un segundo ejemplo. Tenemos 5 elevado a x más 1 igual a 3 elevado a 2x. Ambos no es posible igualar sus bases, por tanto aplicamos logaritmo. En el ejercicio anterior utilizamos logaritmo en base decimal. En este caso voy a utilizar logaritmo natural. ¿Por qué utilizo esos dos logaritmos? Porque son los dos logaritmos que generalmente tenemos en la calculadora a mano para poder utilizarlo al final. Entonces voy a ocupar logaritmo natural. Logaritmo natural del primer miembro, 5 elevado a x más 1, igual logaritmo natural del segundo miembro, 3 elevado a 2x. Por la propiedad del logaritmo de una potencia, estas potencias pueden bajar a multiplicar a sus respectivos logaritmos, es decir, delante. Entonces bajamos esta expresión delante, tenemos entre paréntesis x más 1 multiplicado por el logaritmo natural de 5. En el segundo miembro, lo mismo, 2x puede bajar a multiplicar delante de su logaritmo. Tendremos 2x logaritmo natural de 3. Desaparecemos el paréntesis haciendo la propiedad distributiva de la multiplicación de estos dos términos. Multiplicamos y tendremos x por logaritmo natural de 5. Anotamos x logaritmo natural de 5. Más, ahora multiplicamos 1 por logaritmo natural de 5, 1 que podemos prescindir, logaritmo natural de 5. Anotamos igual, en el segundo miembro tenemos 2x logaritmo natural de 3. Identificamos las incógnitas, tenemos acá x y aquí x, y las reunimos en uno de los miembros. Voy a pasar 2x logaritmo natural de 3 al primer miembro y el término independiente, es decir, el que no tiene variable, pasa al segundo miembro. Transponemos términos entonces y tendremos x logaritmo natural de 5 pasa con signo cambiado menos 2x logaritmo natural de 3 igual al logaritmo natural de 5 positivo lo anotamos como menos logaritmo natural de 5. Bien, tenemos acá las x como factor común de estos dos términos. Factorizamos x y anotamos x como factor común, abrimos paréntesis y habiendo extraído x del primer término tenemos logaritmo natural de 5. Menos, habiendo extraído x del segundo término, nos queda 2 logaritmo natural de 3.
cerramos paréntesis y todo esto es igual a menos logaritmo natural de 5. Finalmente, para despejar x, la expresión que está multiplicando pasa al segundo miembro a dividir. Es decir, tendré anotado x como expresión despejada igual a lo que tenemos en el segundo miembro menos logaritmo natural de 5 dividido entre la cantidad que pasa del primer miembro a dividir. Logaritmo natural de 5 menos 2 logaritmo natural de 3. Con la ayuda de la calculadora determinamos el valor aproximado en decimales de esta expresión. Anotamos en la calculadora línea de fracción, en el numerador menos logaritmo natural de 5, cerramos paréntesis, dividido entre logaritmo natural de 5 menos 2 logaritmo natural de 3. Cerramos paréntesis, presionamos igual y tenemos el valor en decimales, 2.74, redondeado a 2 dígitos después de la coma decimal. Entonces anotamos que el valor aproximado de x es 2,74. Esta línea ondulada del igual significa aproximadamente igual y la utilizamos cuando vamos a indicar un valor redondeado, es decir, un valor aproximado. Hasta acá con la explicación del video. Nos vemos pronto en un video nuevo donde explicaremos el tercer método para resolver ecuaciones exponenciales llamado cambio de variable. Nos vemos pronto.